Vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema podemos englobarlo en hemorragia del primer trimestre. La hemorragia del primer trimestre se divide en amenaza de aborto, aborto y embarazo ectópico. Entonces, estos primeros dos temas van a ser amenaza de aborto y aborto. Y posteriormente vamos a hablar de embarazo ectópico. ¿Okay? Entonces, pues bueno, estamos basados todas las pláticas en las guías de práctica clínica. Esta guía de la amenaza de aborto tiene la última actualización en el 2015 y la de diagnóstico y tratamiento del aborto sí es un poquito más viejita. ¿Okay? Entonces, bueno, los que pudieron conectarse en la clase de aborto que se dio el mes pasado, pues es una clase muy parecida. Agregué algunas cosas. Entonces, la amenaza de aborto es una de las complicaciones obstétricas más frecuentes. Va a complicar del 20 al 25%. Amenaza de aborto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el aborto sí complica del 50 al 70% de todos los embarazos. Entonces, se estima que del 8 al 20% de los embarazos que sí se reconocen, o sea, que la paciente sí sabe que está embarazada, va a terminar en aborto. Y el 80% van a ser antes de las 12 semanas. ¿Ok? El 25% de las mujeres va a tener un aborto clínico a lo largo de su vida. Y el 50 al 70% de los embarazos van a terminar en aborto antes de que la paciente sepa que está embarazada. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Por lo general, la paciente tiene un sangrado y piensa que es su regla. Entonces ella dijo, pues ya perfecto, ya me bajó, qué bueno, ya me salvé. Y no, estaba abortando. ¿Sí? Entonces, el 50 al 70% de todos los embarazos terminan en un aborto antes de que la paciente se dé cuenta. De los que la paciente se da cuenta, del 8 al 20% van a ser abortos espontáneos, ¿ok? Y de estos embarazos de la paciente que se da cuenta, del 20 al 25 van a tener amenazas de aborto, ¿ok? Esto para que no nos confundamos luego en la estadística, ¿ok? ¿Qué debemos saber? Es importante que nosotros sepamos identificar los factores de riesgo, para que podamos establecer medidas preventivas, hacer diagnósticos oportunos y obviamente establecer los criterios terapéuticos y de referencia. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un caso clínico. Es una paciente de 17 años que está cursando su primer embarazo. Tiene una fecha de última regla que ella refiere segura y confiable para el 15 de agosto. Esto nos da 8.2 semanas de embarazo. Como antecedentes, la paciente está en unión libre, no terminó la primaria, ¿sí? Tiene primaria trunca y su estrato socioeconómico es bajo. No tiene antecedentes personales de importancia. Acude al servicio de urgencias donde están ustedes ahí de guardia en maternidad y presenta un sangrado transvaginal que ella lo refiere como un manchado desde hace 4 días. Niega dolor o niega otras pérdidas vaginales, o sea, ella dice que solamente fue sangre, no tuvo salida de líquido, ¿ok? Cuando ustedes la revisan, sus signos vitales están normales, encuentran que tiene un índice de masa corporal de 18, tiene 17 años, primer embarazo, un estrato socioeconómico bajo, índice de masa corporal abajo de 18. Por las semanas obviamente no van a palpar fondo uterino y pues todavía no se va a auscultar frecuencia cardíaca fetal. En el momento en el que ustedes hacen una exploración genital, porque no tienen espejo vaginal, hacen un tacto, el cérvix está cerrado y revisan su guante y tiene huellas de sangrado. ¿Okay? Entonces, hasta este momento, ¿qué diagnóstico creen ustedes que es? Déjenme ver. Bueno, no puedo ver el chat, así que si quieren contestarlo por aquí. Si no, le vamos siguiendo porque, como son muchas clases, no nos podemos detener mucho, ¿ok? Pero vamos a ir viendo las definiciones para ver si ya con esto, les
les confirmo lo que ustedes están pensando que pudiera ser el diagnóstico, ¿ok? La amenaza de aborto es la presencia de una hemorragia vaginal, ¿sí?, de origen intrauterino antes de las 20 semanas, ¿sí?, con o sin contracciones uterinas, sin dilatación y sin expulsión del producto de la concepción. A diferencia del aborto, que es la terminación espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas o con la expulsión de un embrión que pese menos de 500 gramos. ¿Ok? Entonces, esa paciente se nos está presentando con 8.2 semanas, tiene antes de 20 semanas de embarazo, refiere que tiene un sangrado, entonces es la presencia de hemorragia. Ella no tenía dolor, ¿sí? Pero se puede presentar con o sin dolor, y al momento en que nosotros la revisamos no tiene dilatación y pues hasta donde hemos visto no tiene expulsión del producto de la concepción. ¿Ok? Entonces, nosotros le solicitamos una subunidad beta en la que nos sale 10.500. Ahorita que veamos ectópico, vamos a ver por qué esto es importante. Le pedimos un ultrasonido endovaginal, donde la longitud cráneo-nalga o cráneo cauda o cráneo rauda, como lo quieran decir, está en 2.5, que nos da 8.1 semanas, y tiene frecuencia cardíaca fetal presente, ¿ok? Entonces, pues la paciente no tiene sangrado, no tiene cambios cervicales, corroboramos que el feto está bien y la vamos a dar de alta con progesterona vaginal, 200 miligramos al día y ácido fólico. Y la vamos a citar en 48 horas, ¿ok? A los 2 días regresa al servicio de urgencias porque refiere que aumentó el sangrado, ahora sí tiene dolor y igualmente es solo sangrado, no refiere que tenga salida de líquido, ¿ok? A la exploración física, la paciente tiene signos vitales normales, no está chocada. Seguimos obviamente sin palpar el fondo uterino, sin auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Ya la exploración vemos un cervix permeable, sentimos un cervix permeable con sangrado moderado. En la especuloscopía vemos cervix permeable y no hay restos en el canal vaginal. Hasta ahorita, ¿qué diagnóstico creen que es? ¿O qué otro dato o datos les gustaría saber? ¿No? ¿No se avientan a decir? Bueno, vamos a ver aquí las definiciones y después de esto, a ver si después de esto ya saben de qué estamos hablando. Un aborto en evolución es una hemorragia persistente con actividad uterina y modificaciones cervicales que impiden que se lleve a cabo la continuación del embarazo, ¿ok? O sea, el embrión no ha salido, pero pues eventualmente lo va a expulsar. El aborto inevitable es esa situación en la que es imposible continuar el embarazo porque hay una hemorragia intensa o porque hay ruptura de membranas, ¿ok? A las 8 semanas es difícil que la paciente distinga la salida de líquido. Esto ya es para embarazos un poquito más grandes, ya a las 16, 18 semanas, ya la paciente se puede dar cuenta que tuvo ruptura de amnios. Pero bueno, o sea, igual, se puede presentar un aborto inevitable a edades gestacionales tempranas, que nos vamos a dar cuenta al momento en el que hagamos el ultrasonido. Entonces, si la paciente tiene una hemorragia intensa o tiene ruptura de membranas, sin modificaciones cervicales o actividad uterina, esto es un aborto inevitable. Aunque no tenga cambios en el cervix y aunque la paciente no tenga contracciones, en el momento en el que esta hemorragia es intensa, pues compromete a la madre, y ya cuando se rompen las membranas, ya el feto ya no puede seguir adentro, ¿ok? Entonces, por eso se le dice inevitable. El aborto incompleto es la expulsión parcial del embrión o del feto, pero cuando todavía queda algo de restos en la cavidad. Siguen estando las membranas ovulares, o lo que iba a ser la placenta, y entonces hay que ir a extraerlo.
a diferencia del aborto completo, en el que se corrobora la expulsión total del producto de la gestación y ya no requiere evacuación uterina. El aborto diferido es cuando ocurre la muerte del producto y no se expulsa de forma espontánea, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar un aborto diferido, debe ser la ausencia de latido cardíaco en un embrión que tenga más de 6 semanas o que al momento de medirlo mida más de 7 milímetros, ¿ok? Entonces, si por fecha de última regla la paciente tiene más de 6 semanas y por el ultrasonido nos da más de 6 semanas y no el latido cardíaco, eso es un aborto diferido. Si nosotros medimos esa longitud craneonalga y mide más de 7 milímetros y no hay latido cardíaco, entonces es un aborto diferido. Aquí la paciente puede tener o no sangrado, puede o no tener dilatación, puede o no tener dolor. Muchas veces son pacientes que se presentan a control prenatal sin ningún síntoma y tú les haces el ultrasonido y no hay latido cardíaco, ¿ok? Anteriormente se les llamaban huevos muertos retenidos. Esta nomenclatura ya no, ya no sirve, o sea, ya no es la adecuada. Se llama aborto diferido. El aborto séptico es cualquiera de estos en el que haya una infección intrauterina o pélvica. ¿Okay? El aborto recurrente, este ya es tema más de síndrome antifosfolípido y pérdida gestacional recurrente, pero es cuando hay una pérdida espontánea del embarazo en 2 o más ocasiones en forma consecutiva o alterna. Y el embarazo anembriónico es cuando nosotros tenemos una medición de un saco gestacional arriba de 25 milímetros y no hay esbozo embrionario. Entonces, igualmente, esta paciente se te presenta al consultorio o se te presenta a tu centro de salud o al área de urgencias y te enseña un ultrasonido donde trae una imagen con un saco gestacional en las medidas promedio o en el eje mayor que tiene más de 25 milímetros y no hay embrión. Ese es un embarazo que no va a seguir, no tiene datos de bienestar embrionario, no se va a formar un embrión y hay que ir a sacarlo. ¿Okay? Entonces, recordando el caso clínico, es una paciente que en 2 días aumentó el sangrado. Nosotros vamos y le ponemos el espejo, tiene modificaciones cervicales, pero ¿sí? No tenía restos en canal. ¿Ok? Entonces, a todo esto es un aborto en evolución. ¿Ok? Si hubiéramos puesto el espejo y hubiéramos encontrado ahí a lo mejor al embrión o algo de lo que iba a ser la placenta, entonces lo diagnosticamos como aborto incompleto, ¿sí? Si les da el cuadro clínico o el caso clínico les dice que le hacen un ultrasonido y que no hay nada en la cavidad, entonces es un aborto completo, ¿ok? Pero es dependiendo de los datos que les dé. Ustedes no se vayan más allá, ¿sí? El cuadro clínico les va a decir lo que ustedes necesitan saber para poder hacer el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las imágenes que yo les mencionaba. Es un ultrasonido endovaginal donde vemos un útero aumentado de tamaño. En la parte interna vemos un saco gestacional con diferentes medidas. Aquí vemos la medida más larga, es de 35 milímetros, y aquí sí tenemos otra medida, es de 28 milímetros. Entonces, un diámetro promedio arriba de 25 milímetros nos habla de un embarazo anembriónico, ¿ok? Aquí alcanzamos a ver este puntito que está aquí, ese se llama saco de Yolk, que es lo que vamos a ver aquí más adelante. ¿Sí? Si nosotros vemos a la paciente, y aquí decimos, bueno, tiene una adecuada reacción decidual, que es este circulito blanco. Con la presencia de saco de Yolk, la vamos a volver a citar a los 11 días, ¿sí? Si después de esos 11 días no hay presencia de embrión, entonces esto es un embarazo anembriónico, ¿ok? Entonces, la vemos así, la citamos a saco de Yolk, la citamos a los 11 días, volvemos a ver esto, ¿sí? Sin presencia de esbozo embrionario, entonces es un anembriónico. Si por el contrario tenemos una longitud craneonalga
de más de 7 milímetros sin presencia de latido cardíaco, entonces es un aborto diferido. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo y las causas de aborto? ¿Sí? ¿Cuáles factores de riesgo conocen? Ahí se los puse en negritas, ¿sí? El nivel socioeconómico bajo. El nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo para muchas enfermedades y es más que nada esta incapacidad que tiene la paciente o la falta de conocimiento que puede llegar a tener la paciente para buscar ayuda. O sea, vimos que es una paciente adolescente, es primigesta, no terminó la primaria, entonces ella no sabe que si sangra, pues tiene que ir al hospital o tiene que ir a atenderse porque eso pudiera ser un aborto. Son pacientes que dejan tener sangrados y cuando llegan, o ya nos llegan complicadas o nos llegan que ya abortaron cuando a lo mejor era solamente una amenaza de aborto. La edad materna paterna avanzada, esto es por el riesgo de cromosomopatías. Recordar que la principal causa de aborto son las cromosomopatías, está en un 50%. Las pacientes adolescentes, las pacientes obesas o desnutridas, el uso de alcohol y tabaco, el uso de drogas, las infecciones vaginales y urinarias, como les había mencionado, son riesgo de parto prematuro, pero también si no se tratan, también causan abortos. Las enfermedades crónicas descontroladas, como la diabetes y la hipertensión, el consumo de cafeína, las malformaciones uterinas. Las malformaciones uterinas, por ejemplo, los úteros bicornes o los úteros tabicados, si ustedes recuerdan o han escuchado, el útero que tiene un tabique, ¿sí? Es una rayita o es una placa que va en medio de la cavidad uterina. Acuérdense que la implantación se lleva a cabo ahí en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que cuando viene el ovocito ya fecundado, viene el cigoto para implantarse, ¿sí? Se implanta en esa pared. Esa pared es avascular. Entonces, si se implanta ahí, pues va a empezar a crecer y va a llegar un momento en que el aporte sanguíneo ya no va a ser suficiente y el embarazo se va a perder. Entonces, por eso las malformaciones uterinas son causas de abortos. Las sinequias, esto es importante porque las pacientes que tienen pérdidas gestacionales recurrentes, como ya habíamos visto que son 2 o más pérdidas, pues son sometidas a legrados. Entonces, al momento en el que nosotros hacemos un legrado, estamos favoreciendo que esa cavidad uterina quede lastimada y se empiece a pegar y produzca lo que se llama síndrome de Asherman, ¿sí? Que son adherencias que van a impedir que luego ese embarazo se pueda pegar bien, porque puede ir a pegarse en una adherencia e igualmente no va a tener el aporte sanguíneo adecuado. ¿Okay? El antecedente de aborto incrementa hasta 5% el riesgo de que se presente un aborto en el siguiente embarazo. Y pues como ya les había mencionado, yo les había puesto en negritas los factores de riesgo que presentaba la paciente. ¿Sí? Entonces, como ya les había dicho, hasta el 50% son anormalidades cromosómicas y la principal es síndrome de Turner. De estas, muchos se van a lograr y las otras se van a perder, pero también pueden ser hemorragias o hematomas subcoriales por este despegamiento del corio. ¿Okay? El diagnóstico, acuérdense que va a ser un embarazo antes de las 20 semanas, que se presente con sangrado transvaginal y puede o no presentarse con dolor suprapúbico. Entonces, para nosotros poder diagnosticarlo, vamos a hacer una historia clínica completa en la que vamos a preguntarle a tanto a la madre como al padre si tiene antecedente heredofamiliar de alguna cromosomopatía. Riesgos de síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards o cualquier otra cromosomopatía en la familia o ya en embarazos anteriores, ¿ok? O que alguno de los padres lo haya presentado. Si la paciente se presenta con sangrado transvaginal y dolor pélvico en edad reproductiva. ¿Okay? La exploración física es tacto bimanual y colocación de espejo vaginal para ver el cervix. ¿Sí?
Por lo general, lo único que hacemos es hacer tacto, porque pues hay veces que en los centros de salud no va a haber espejo vaginal o no saben qué es lo que tiene que ver con el espejo, pero la exploración debe ser con los dos. Debe de hacerse un tacto para evaluar si el cervix está permeable o no y colocar un espejo para ver si se ven las membranas ahí protruyendo, a lo mejor se ven los restos, o a lo mejor se alcanza a ver alguna lesión en el cervix, que eso sea lo que esté ocasionando el sangrado, que es uno de los diagnósticos diferenciales. El ultrasonido endovaginal es el de elección para toda patología ginecobstétrica. De elección es el ultrasonido endovaginal para tener una mejor visibilidad y menor rango de error. Muchas veces, pues los pacientes se presentan ya con obesidad y si nosotros queremos ir a ver el embarazo en una paciente obesa y son embarazos pequeños, podemos tener ahí pues el riesgo interobservador de que a lo mejor ese embrión esté midiendo menos si nosotros estamos calculándolo mal, esto para lo de la frecuencia cardíaca fetal, o ir a ver el diámetro del saco gestacional, etcétera. Entonces, lo ideal para evitar este sesgo del panículo adiposo, de que la vejiga tenga que estar llena, etcétera, hay que hacer ultrasonido endovaginal. Y la subunidad es simplemente como un complemento diagnóstico. No se le debe de pedir a todas las pacientes de rutina. ¿Ok? Entonces, sabiendo que la subunidad beta tiene que aumentar al doble en 48 horas, esto lo podemos hacer como seguimiento en las pacientes con amenaza de aborto o ahorita que veamos más adelante en embarazo ectópico. Pero de entrada no vamos a decir, una paciente tiene una amenaza de aborto, vamos a pedirle subunidad para ver cómo va evolucionando. No es así. Los niveles de progesterona tampoco es algo que se tenga que pedir de entrada, lo menciona la guía de práctica clínica, pero ¿por qué es importante? Si nosotros pedimos niveles de progesterona y está abajo de 20 milimoles, entonces esto nos habla de que pudiera haber una deficiencia en la progesterona, que como ya vimos en el tema de fecundación e implantación, es la que se está encargando en estas semanas de mantener el embarazo. Si no tenemos una buena cantidad de progesterona, pues ese embarazo se puede perder. Y los criterios en el ultrasonido endovaginal es que arriba de las 5 semanas ya tenemos que ver saco gestacional intrauterino. Ahorita en embarazo ectópico vamos a ver la zona de discriminación. Aquí estamos aproximadamente entre 1000 y 1500 de subunidad beta. Arriba de las 6 semanas, como ya les había dicho, tiene que haber esbozo embrionario y arriba de las 7 semanas latido cardíaco, ¿ok? Es 6 semanas esbozo embrionario y casi que 6.1 ya tiene que haber latido cardíaco. Si el embrión mide más de 7 milímetros, a fuerza debe de haber latido cardíaco. Y como les había mencionado, el ultrasonido abdominal tiene muchas limitantes y de preferencia hay que hacer un endovaginal. El diagnóstico diferencial para la hemorragia del primer trimestre va a ser todo lo que genere algún sangrado en el cuello del útero. Entonces, cualquier patología en el cuello del útero es un diagnóstico diferencial. Por eso es importante ir a poner el espejo vaginal. Si nosotros tenemos un pólipo endocervical, el pólipo puede sangrar. Por ejemplo, hay pacientes que se presentan con sangrado después de tener relaciones, ¿sí? Entonces, puede ser que el pólipo se lesione después de tener relaciones y la paciente empiece con sangrado. Si nosotros no colocamos un espejito, a lo mejor no lo vamos a ver. Si tenemos una erosión cervical o ectropión. Acuérdense que el ectropión es la eversión glandular de las glándulas que tendrían que estar en endocervix, se salen hacia exocervix. Entonces es como un constante flujo y estas glandulitas pues están expuestas en el exocervix que ante cualquier lesión pudieran generar sangrado. Pues embarazo ectópico. Ya ahorita vamos a ver, según la guía de práctica clínica, cuánto es la zona de discriminación. Aquí el de evidencias y recomendaciones de aborto nos dice 1800, pero ahorita vamos a ver en embarazo ectópico cuánto es. Embarazo molar, también eso lo van a ver cuando vean enfermedad trofoblástica gestacional. Y
todos los dolores pélvicos. Acuérdense que la paciente se presenta con dolor y sangrado, o puede ser que solamente se presente con dolor. Entonces nosotros no vamos a ver si está abortando o tiene un cuadro de apendicitis o desgraciadamente o por mala suerte se le torció un quiste que tenía en el ovario. Puede ser también dolor o crecimiento del cuerpo lúteo. Acuérdense que el cuerpo lúteo es el que está manteniendo el embarazo. O sea, el cuerpo lúteo puede crecer tanto que genere compresión y dolor. La paciente puede presentar alguna infección de vías urinarias y que eso sea lo que le está ocasionando este dolor pélvico, inflamación del cérvix o que la infección de vías urinarias haya avanzado y sea una pielonefritis. Entonces, ¿cuál es el pronóstico o de qué depende el pronóstico? Depende de la edad gestacional. Obviamente, si se presenta embarazo, perdón, si se presenta sangrado en embarazos tempranos, por lo general van a tener mal pronóstico, o sea, van a seguir evolucionando, van a seguir sangrando hasta que se pierdan, ¿sí? A edades gestacionales más avanzadas, la verdad es que los sangraditos son menores, pero si pudiera ser que si avanza una infección o en un embarazo más avanzado, pues se rompan las membranas y si tenga el riesgo de que eso sea un aborto inevitable. Y obviamente la cantidad de sangrado por todas las manifestaciones que pudiera tener hemodinámicamente o de que progrese la pérdida del embarazo. ¿Okay? Hablando de amenaza de aborto, es importante, aquí se los pongo, amenaza de aborto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Sí? Entonces, recuerden que en el caso clínico, esta paciente tuvo sangrado y le dieron ustedes progesterona 200 miligramos vía vaginal cada 24 horas. ¿Ok? Entonces, ¿estuvo bien manejada en un inicio? ¿O qué hubiéramos dado o qué hubiéramos hecho? ¿Ok? En la amenaza de aborto, hay que ver qué paciente es candidata a darle tratamiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes están en un centro de salud y no tienen forma de corroborar la vitalidad fetal, pues primero hay que pedir un ultrasonido, porque qué tal que es un aborto diferido y pues de nada sirve que ustedes estén prolongando ese embarazo o es un anembriónico y pues tampoco sirve de nada. Entonces, la paciente que sí va a ir a manejo en amenaza de aborto es aquella en la que se confirme que ese embrión tiene latido cardíaco, en el que ya descartamos que no hay una infección ni urinaria ni vaginal. Si hay alguna infección, vamos a dar tratamiento. Y en la paciente que pueda llevar seguimiento cada 48 horas, con subunidad y ultrasonido, que es lo que le digo, no es obligatorio, pero si nosotros queremos darle un buen seguimiento a esa paciente, tendríamos que estarle dando este seguimiento. Entonces, si la paciente cumple con todos estos criterios, se le va a iniciar progesterona a dosis de 200 a 400 miligramos cada 24 horas vaginales, ¿sí? ¿Por qué vaginales? La progesterona es una hormona que tiene muchos efectos secundarios. De por sí la paciente ya tiene el efecto de su progesterona endógena y va a estar cansada, va a estar con náusea, con algo de vómito, con mareo. Si nosotros además le dejamos la progesterona vía oral, todos estos efectos se van a potenciar porque pues la progesterona va a ir primero a la circulación endógena, hemática, y pues va a producir que las concentraciones de progesterona estén todavía más elevadas. Entonces, lo ideal es que la paciente se coloque los ovulitos en la vagina cada 24 horas hasta las 12 semanas. Luego van a ver por ahí que se receta que por 14 días. Idealmente, si la paciente tiene amenaza de aborto, tendremos que estarle dando este apoyo de progesterona hasta las 12 semanas, que es cuando la placenta ya se hace cargo del embarazo. Los relajantes musculares uterinos son los antiespasmódicos y los beta agonistas. Esto se puede dar en la paciente que presenta, que se presenta con dolor. Y en algunos casos, aunque la verdad se hace poco y no está muy recomendado, se puede dar
gonadotropina coriónica humana a dosis de 2000 unidades intramusculares 3 veces por semana o 5000 unidades 2 veces a la semana durante 12 a 14 días. Y todas las pacientes tienen que ir suplementadas con ácido fólico. ¿Ok? El tratamiento no farmacológico de la amenaza de aborto es reposo por 48 horas, aunque la verdad la evidencia es insuficiente. La verdad es que la paciente repose o no, aunque la paciente repose o no, si ese embarazo se tiene que perder, se va a perder. ¿Sí? La paciente que va a perder el embarazo es por alguna malformación cromosómica o por alguna anormalidad en la fecundación. Entonces, aunque tú la mandes a que se acueste, aunque no haga esfuerzo, es la historia natural del aborto, pero bueno, a la paciente la vas a dejar más tranquila si la mandas a descansar, si le dices que tome líquidos, que no tenga relaciones y que pues no haga esfuerzo excesivo. Pero realmente si lo hace o no, el resultado pues es el mismo. ¿Okay? Y hablando de aborto, acuérdense que esto era amenaza de aborto, hablando de aborto, tenemos a esta misma paciente que regresó con aumento en el sangrado, con dolor obstétrico, en el que el cervix está permeable y tiene sangrado moderado. En la especuloscopía no hay restos en canal. ¿Ok? Entonces, es un aborto en evolución. Esta paciente va a seguir sangrando hasta que expulse o como tiene 8 semanas, nosotros podemos ir a extraer el embriocito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en esta paciente? Hay tres ramas o tres manejos que podemos hacer en una paciente que se presenta con aborto. El manejo expectante, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Por lo general, el manejo expectante no lo vamos a utilizar porque tienen que ser pacientes muy, muy comprometidas. Ahorita vamos a ver más adelante. Y la verdad es que las pacientes no son así. Entonces, casi siempre nos quedamos con el manejo médico o el manejo quirúrgico. Entonces, el manejo expectante es para aquella paciente en la que tú le propones tanto manejo quirúrgico como médico y la paciente no acepta. Pero es importante que le digas que se puede tardar hasta varias semanas, ¿ok? Es un aborto en evolución, entonces la paciente se va a ir a su casa, va a tener dolores, va a seguir con sangrado, y esto puede durar semanas hasta que expulse todo el embarazo, ¿ok? Porque una cosa es que expulse el embrión y luego posteriormente tiene que seguir expulsando todos los restos membrano-ovulares que siguen en la cavidad uterina. Entonces, la tasa de éxito son bajas, la verdad, y la tasa de éxito va muy relacionada con la progesterona. Si tenemos niveles bajos de progesterona, pues tenemos mayores tasas de éxito, porque pues la progesterona va a seguir bajando y en cuanto disminuya, pues se va a salir todos los restos, ¿ok? Es más efectivo cuando la paciente se presenta ya con un aborto incompleto. ¿Por qué? Porque pues ya solamente tiene que arrojar algo de restos. En cambio, si tenemos este caso en que la paciente tiene un aborto en evolución, en el que todavía el embrión está dentro y los restos membrano ovulares también, pues se va a tardar muchísimo en que todo se elimine. Cuando es aborto incompleto, la tasa de éxito es de hasta el 95%. Y hay que explicarles muy bien los datos de alarma porque esa paciente debe de contar con un acceso seguro e inmediato a un servicio de urgencias. Si la paciente no tiene, no tiene la seguridad de que en el momento en el que empiece a sangrar mucho o empiece con mucho dolor, llegue a urgencias de forma rápida, entonces no puede entrar a manejo expectante. El manejo farmacológico o médico tiene mayores tasas de éxito, de un 70 a un 96%, sea el embarazo que sea. Acuérdense que aquí la tasa de éxito es del 80 al 95, pero en abortos incompletos. Aquí en aborto de cualquier tipo, ¿ok?
Se usa comúnmente en conjunto con el manejo quirúrgico. Por lo general dejamos manejo médico para dilatar o para hacer algo de maduración cervical, que se abra el cérvix y posteriormente podamos hacer una evacuación uterina quirúrgica. Pero sí se puede dar de forma única y aplicarse de forma ambulatoria por la paciente. Entonces habrá pacientes que no quieran ir al hospital, que no quieran experimentar este procedimiento quirúrgico y que decidan el manejo farmacológico. Solamente que se le debe de informar a la paciente que puede tener una alta tasa de fallas y que a pesar de darle el tratamiento médico, terminen en intervención quirúrgica. ¿Ok? Entonces, al igual que el expectante, puede tardar algún tiempo, no semanas como el expectante, pero sí puede tardar días. Hay pacientes que, por ejemplo, los abortos diferidos, en los que pues realmente todo iba bien, y son fetos un poquito, bueno, fetos o embriones un poquito más grandes, entonces sí se puede tardar días en expulsar. Son pacientes que a veces tenemos internadas 3, 4 días y dando dosis y dosis de misoprostol hasta que logran evacuar. ¿Ok? El sangrado posteriormente o cuando se está llevando a cabo el aborto puede ser como el de mayor que de una regla por 3 a 4 días. Esto hay que explicárselo a la paciente para que no se vaya a asustar y para que sepa que si después de 4 días el sangrado sigue siendo mayor que una regla, debe de acudir a revisión. Y el sangrado va a seguir por 2 semanas. Eso también hay que explicárselo a la paciente, porque luego la paciente ve, o sea, ya sabe que ya expulsó y sigue sangrando y pues dice, bueno, pues si ya expulsé, ¿por qué sigo con el sangrado? Este sangradito va a continuar hasta que se expulse completamente todo el embarazo, ¿ok? El manejo médico es con diferentes medicamentos. El más utilizado es el misoprostol y hay que explicarle también a las pacientes que el misoprostol tiene efectos secundarios como dolor, bueno, el sangrado obviamente que es el que estamos esperando, dolor abdominal que se traduce en náusea, vómito y diarrea y fiebre. Entonces, sí hay pacientes que se presentan con todos estos síntomas y sí es muy molesto para la paciente, pero pues son los efectos de la prostaglandina. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las semanas, es el esquema o manejo que vamos a realizar. En embarazos por abajo de 7 semanas, por lo general se da mifepristona de 600 miligramos. Este es dosis única. La mifepristona viene de 200, entonces se le dan 3 tabletitas y 2 días después se tiene que aplicar el misoprostol, 800 microgramos. Igual la tableta de misoprostol viene de 200, ¿ok? Entonces son 3 tabletitas de mifepristona y 2 días después 4 tabletitas de misoprostol. Esto para embarazos por abajo de 7 semanas. Embarazos arriba de 9 semanas, la dosis es una tableta de mifepristona seguida, igualmente 2 días después, de 800 microgramos de misoprostol vaginal. Ajá. Aquí antes de las 7 semanas puede ser vía oral y después de las 9 semanas debe de ser vía vaginal. Hasta aquí el manejo puede ser ambulatorio. Ya las pacientes que se presenten con embarazos de más de 10 semanas, se recomienda que el manejo sea intrahospitalario por el riesgo de sangrado y la dificultad que va a tener la paciente para expulsar. Obviamente son embriones mucho más grandes que en el momento en el que pasan el canal endocervical les duele muchísimo, entonces pueden llegar a tener reflejos vagales en su casa y que pues presenten desmayos o hasta choque por una bradicardia. Entonces, sí es importante que se le explique a la paciente que si tiene más de 10 semanas, el manejo debe ser internada, ¿ok? Hasta que se haya expulsado el feto y la placenta. Y este esquema es de acuerdo al esquema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es esta tablita de los regímenes recomendados. La última edición es la del 2017. Esta tablita ustedes la encuentran
en internet, estamos hablando de los embarazos abajo de 13 semanas, que es la hemorragia del primer trimestre. Entonces, aquí nos va a dar la pauta de cuántos microgramos debemos de aplicar de misoprostol. Aquí ya no aplican mifepristona, se van directamente a misoprostol y por lo general van a ser 800 microgramos, pero seguidos, ¿ok? O sea, son 800 microgramos cada 3 horas, 800 microgramos cada 3 horas, ¿sí? 600 microgramos, cada 3 horas, dependiendo de qué tipo de aborto estamos presentando. Entonces, acuérdense que hasta las 9 semanas mifepristona y ya posteriormente solamente misoprostol. Aquí esto es 800 microgramos vía sublingual, vaginal, u oral cada 3 horas, de 2 a 3 dosis en una interrupción del embarazo. En un aborto diferido, vía vaginal, 800 microgramos, que esto por lo general es lo que se va a presentar. Un aborto diferido, internas a la paciente y le pones 4 tabletitas de misoprostol en la vagina cada 3 horas. Por lo general solamente vas a tener que repetirlo 2 veces y ya va a haber expulsado o reblandecido el cuello para poder hacer la evacuación. Y en las pacientes con aborto incompleto, la verdad es que difícilmente vamos a tener que utilizar misoprostol para una evacuación quirúrgica posterior, ¿sí? Como ya es un aborto incompleto, el cervix ya está abierto. Si la paciente lo que quiere es un manejo médico en domicilio y tenemos un aborto incompleto, entonces se va a tomar 600 microgramos vía oral o se va a poner 400 microgramos abajo de la lengua o de 400 a 800 microgramos vaginales. Si esa paciente, ahorita vamos a ver más adelante, lo que queremos es que se tiene que internar para hacer una evacuación quirúrgica, entonces es la preparación cervical para aborto y puede ser que se ponga sublinguales 400 microgramos 1 hora antes del procedimiento o por vagina 400 microgramos 3 horas antes del procedimiento. Y pues los demás ahorita no nos interesan. Ok, bueno, el seguimiento es a las 24 horas posteriores a la aplicación del medicamento. Hay que volverla a ver para hacer ultrasonido, para ver si ya evacuó o si ya está haciendo un aborto en evolución. Y después de que ya dimos esta revisión y vemos si necesita o no más medicamento, la volvemos a ver a la semana y después a los 14 días para evaluar el eco endometrial. El eco endometrial debe estar por abajo de 20 milímetros para nosotros decir que ya expulsó. ¿Ok? ¿Cuándo van a ser datos de alarma para que la paciente acuda a urgencias? Si el sangrado es excesivo en menos de 1 hora o constante después de 2 horas, esto después de que se aplicó el tratamiento. Si tiene fiebre más de 24 horas o si tiene dolor abdominal intenso. Recordar que estos dos son efectos secundarios, pero ya si dura más de 24 horas o el dolor abdominal no se quita, hay que evaluar. ¿Ok? Y el tratamiento quirúrgico, hasta el 35% de las pacientes van a preferir este manejo porque pues realmente es internar a la paciente, hacer la evacuación y listo. Ya no se tiene que estar tomando medicamento ni estar yendo a valoración a las 24 horas, ni estar viendo si se evacuó o no. Aquí la tasa de éxito es arriba del 96% y pues existen dos técnicas, el legrado uterino instrumentado y la aspiración manual endouterina, ¿ok? Entonces, este es el legradito donde se pone un espejo vaginal, se pinza el cérvix en su labio anterior con una pinza de POSI y se mete la legra de Sims o cureta para hacer pues raspado o curetaje. Y el AMEU, igual, se coloca un espejo vaginal, se coloca una pinza de POSI para traccionar el cérvix y rectificar el ángulo y se introduce este aparato de plástico que ahorita vamos a ver más adelante y en lugar de hacer un raspado en el útero, hace una aspiración. Por eso la aspiración es menos agresiva para el útero que un legrado. Entonces, el legrado es el raspado o limpieza de la cavidad endometrial con la legra o cureta.
Es uno de los procedimientos más utilizados en ginecología porque pues no solamente sirve para el manejo del aborto, sirve también para muchas otras cosas, pero se considera una cirugía menor. La paciente necesita que esté dilatado el orificio cervical interno y el canal endocervical y requiere de anestesia. Entonces existen estos dilatadores. Si la paciente no tiene dilatado el cervix, a pesar de que dimos misoprostol, nosotros podemos hacer una dilatación manual con estos dilatadores para que pueda entrar la legra y que se lleve a cabo el procedimiento. ¿Okay? Entonces, en algunas ocasiones va a ser necesario dar misoprostol para el procedimiento, como ya les había mencionado, 400 microgramos una hora antes vía oral o 400 microgramos 3 horas antes vía vaginal, antes de que se lleve a cabo esta situación. Ponemos el espejo, localizamos el cérvix, se pinza en su labio anterior para rectificar el ángulo y se puede llevar a cabo dilatación mecánica o dilatación con medicamento y posteriormente se introduce la legra para ir raspando el endometrio y sacar el embarazo. Entonces, las indicaciones para alegrado es en úteros que midan más de 12 centímetros, cérvix que tengan más de 2 centímetros de dilatación, sangrado excesivo, inestabilidad hemodinámica o si queremos, lo que queremos evacuar es una mola. Las complicaciones van a ser perforación uterina. ¿Por qué? Porque esto es un material metálico que si nosotros no tenemos la precaución de ir a medir bien el útero, podemos penetrarlo. ¿Sí? Entonces, la complicación más grave es la perforación uterina. Podemos tener una lesión cervical al momento de estar pinzando el cervix con la POSI. Podemos tener un trauma intraabdominal si perforamos el útero. De complicaciones ya a largo plazo, el síndrome de Asherman o que es esta formación de sinequias y pues obviamente que en el momento en el que estemos haciendo el legrado pues produzcamos una hemorragia porque aquí también puede haber pues atonía. Y el aborto séptico solamente se va a alegrar o se va a evacuar si ya pasaron 6 a 8 horas de impregnación con antibiótico. El evacuar un aborto séptico nunca es urgencia. La paciente, bueno, o sea, a menos de que sí esté con una hemorragia intensa, pero por lo general los pacientes que se presentan con aborto séptico se presentan con fiebre, con leucocitosis, con loquios fétidos, o bueno, con restos fétidos. Entonces alcanza a que le bajes la temperatura, le pongas antibiótico y después de 8 horas de impregnación ya hagas el procedimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos inmediatamente es un útero que está muy, muy friable y podemos ocasionar que lo perforemos. La aspiración manual endouterina es la evacuación por medio de una aspiración manual de plástico con este dispositivo que ofrece o produce un vacío. Es un método seguro y eficaz, está en un 98% y la OMS es el método que recomienda sobre el legrado porque las tasas de complicaciones son bajas. Entonces, a diferencia del legrado, las indicaciones son aborto incompleto, aborto diferido, aborto anembriónico, o embarazo anembriónico, en el que el fondo uterino esté por abajo de los 12 centímetros y la dilatación cervical por abajo de 2. Igualmente, el aborto séptico debe de haber pasado de 2 a 6 horas, aunque sea un plástico, el útero está muy friable y se puede perforar. Y la mola va a depender del tamaño de la mola, obviamente si el útero mide más de 12 centímetros o si está muy dilatado el cervix, pues no va a ser vacío y no nos va a servir para evacuar. Y también el AMEU nos puede servir para tomar biopsias de endometrio. Entonces, a diferencia del legrado, úteros por abajo de 12 centímetros y dilataciones cervicales por abajo de 2. Las complicaciones son muchísimo menores, el riesgo de perforación uterina es mínimo, porque el material es de plástico, pero pues bueno, también puede ser que no haya una buena contracción del útero y se produzca hemorragia. Les digo que el riesgo de perforaciones es mínimo porque estas son las cánulas de aspiración. Si se fijan, son cánulas romas, ¿sí? Y son de plástico semirrígido, ¿ok? Entonces, son puntas redondeadas, semirrígidas, de diferentes diámetros.
tenemos la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, no hay 11, no sabemos por qué, y 12, ¿ok? De la 4 a la 8 tiene dos orificios. Tienen un orificio aquí y un orificio acá atrásito. Y la 9, 10 y 12 tienen solamente un orificio, que son las de mayor diámetro. Y el tamaño de la cánula nos sirve porque, bueno, ahí mismo en el equipo de Ameo te viene este cuadrito que dependiendo de la fecha de última regla, o sea, dependiendo de las semanas de embarazo, es qué cánula vas a usar. Si la paciente tiene un embarazo de 4 o 6 semanas, idealmente habría que utilizar la cánula de 4 a 7 milímetros, ¿ok? Muchas veces vamos a ir aumentando el diámetro de la canulita para nosotros ir dilatando. Entonces, podemos empezar con la 4 y aspiramos. Y luego empezamos con la 5 y aspiramos. Y luego con la 6 y aspiramos. Entonces, de 4 a 6 semanas, de la 4 a la 7. De 7 a 9 semanas, de la 5 a la 10. Y de 9 a 12 semanas, de la 8 a la 12. ¿Ok? Entonces, esta es otra imagen en la que se coloca el espejo, se tracciona el labio anterior del cérvix, se rectifica el ángulo del útero, se introduce la cánula que tú hayas escogido, dependiendo de qué tan dilatado esté, de qué tanto fondo uterino tengamos. Y este es el sistema que vamos a utilizar. Aquí es donde se genera el vacío. Entonces se conecta y se realiza la aspiración. Vamos a estar haciendo movimientos en sentido horario y antihorario hasta encontrar los datos de útero vacío. Los datos de útero vacío es que salga espuma roja o rosada sin tejido, ¿sí? Cuando todavía estamos aspirando restos, se van a ver aquí, se van a ver así grumitos, se va a ver pues pedacitos como de carne, que es lo que le decimos luego a la paciente. Entonces, cuando ya ves solamente espuma, sin tejido, eso ya es uno de los datos de útero vacío. Puedes sentir esta sensación de aspereza, que es como que raspa, ¿sí? Entonces, tú ya sientes, cuando todavía hay restos de embarazo, la cánula se trae todo el material. Cuando ya no hay nada, tú vas sintiendo cómo estás tocando las paredes uterinas. ¿Okay? Y esto se llama llanto del útero o que el útero se contrae. Obviamente cuando ya sale todo el embarazo, el útero tiene que hacer esta contracción para regresar a su tamaño y que no haya una hemorragia. Entonces tú sientes como el útero aprieta la cánula o se contrae alrededor de la cánula. ¿Ok? Y la paciente, bueno, puede percibir un aumento en el dolor tipo cólico secundario a esta contracción uterina para que el útero regrese a la normalidad. Entonces, hablando del caso de la paciente, es una paciente con un aborto en evolución que es de un estrato socioeconómico bajo, y que pues no es candidata a un manejo expectante y por lo general tampoco va a ser candidata a un manejo quirúrgico, médico, entonces la vamos a pasar a manejo quirúrgico y como tiene 8.2 semanas, la técnica a realizar sería una MEU. ¿Por qué? Porque el fondo uterino mide 9 centímetros. Acuérdense que no había dilatación, o sea, el cervix solamente estaba permeable, entonces sí vamos a poder introducir las canulitas para ir dilatando y se lleva a cabo sin complicaciones y se extraen moderados restos. Entonces, de las complicaciones que ya vimos, en la amenaza de aborto del 30 al 50% de las pacientes que presentan amenaza de aborto en el primer trimestre van a tener riesgo aumentado de preeclampsia, de trabajo de parto prematuro, de ruptura prematura de membranas, esto porque por lo general es por infecciones, de desprendimiento prematuro de placenta no inserta y de restricción del crecimiento. Y las pacientes que se presentan con aborto, lo más común es que, bueno, puedan presentar sepsis y presenten un aborto séptico, y en aquellas pacientes en las que se lleve a cabo una técnica quirúrgica, pues que se perfore el útero.
que posterior a la evacuación no haya una adecuada contracción o un adecuado tono uterino y que eso produzca choque hipovolémico y muerte. Y los criterios de referencia van a ser pacientes con factores de riesgo de sangrado, si la paciente se conoce con alguna coagulopatía, si no se cuenta con el personal capacitado para el diagnóstico y tratamiento. Si les llega a una unidad, a algún centro de salud, por lo general ustedes no se deben de aventar a hacer el tratamiento con misoprostol, porque si la paciente llega a presentar alguna complicación, pues en el centro de salud no van a tener la forma de tratarla. O aunque tengan el equipo, no tienen al anestesiólogo, etcétera. Entonces, si no tienen a todo el personal, entonces la paciente se tiene que referir. Igualmente, si no se cuenta con los medios necesarios para el diagnóstico, no le pueden hacer ahí el ultrasonido endovaginal, no se le puede hacer la cuantificación de la subunidad, o el espacio y el material, la paciente debe de referirse. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. Sí, doctora, un segundito, por favor. Sí. Hola doctora, Hola. en la nueva guía de práctica clínica, en la de referencia, la 2020, maneja como si hay un embarazo de viabilidad incierta, que se le debe repetir el ultrasonido después de 7 a 10 días. Sí. Y, o sea, como usted nos había mencionado 11, pues esa es mi duda, como, o sea, ¿cuál sería la indicación? Si la guía te dice eso, lo más probable es que esa sea la respuesta. Que yo te puse son los datos de la ISUOG, que es el Colegio Americano de Ultrasonido Gineco-Obstétrico. Pero si la guía te dice 10, entonces es 10. Nada más hay que ver ahí exactamente qué datos te pone. Si te está diciendo que estás viendo saco de yolk o no, ¿sí? Porque a lo mejor ahí está la clave. Sí, Tienes solo que ver menciona que el saco gestacional que sea menor a 25 milímetros o que el feto mida menos de 7 milímetros. exactamente. Entonces, si están tomando solamente esas dos medidas, sí vas a citar a la paciente en 10 días a valoración. Si estás viendo saco de yolk, es en 11. ¿Ok? Ok, Pero mira, por lo general no te va a venir la pregunta así como tan específica. Si la guía dice 10, la respuesta va a ser 10. ok, gracias. Y también de tratamiento menciona como médico atropina, escopolamina, iosina y betagonistas. De esos, Eso ¿cuál sería como de elección? para amenaza de aborto. Ajá, Sí, mira, todos esos, realmente la amenaza de aborto, te digo, por lo general se va a consumar en un embarazo, en un aborto en el 50% y el otro 50% va a seguir adelante. Todos estos manejos que te están dando es para la paciente que tiene dolor, ¿sí? ok. Entonces, realmente no creo que te pongan todas las opciones, te van a poner solamente alguno de ellos y por lo general son los antiespasmódicos. Ok. Perdón, del aborto, en el ultrasonido, ¿cuál había dicho que era el tamaño del endometrio? 20. 20 milímetros. Ujú. Ok, gracias. De nada. Doctora, buen día. Disculpe, Hola. para el tratamiento de aborto séptico, ¿es el mismo que para la profilaxis? ¿Sería doxiciclina? Sí, el tema de aborto séptico lo vamos a ver, creo que mañana. Entonces, si quieres, mañana lo checamos. Pero es el que viene en la guía de práctica clínica y es el mismo que endometritis. Es Clindagenta. Ok, gracias, doctora. Ujú. Doctora, hay una duda en Zoom. Ah, a ver. Eh, Respecto al manejo de la amenaza de aborto, la guía de práctica clínica menciona que la progesterona solo se recomienda en casos comprobados de insuficiencia de cuerpo lúteo, embarazos con
reproducción asistida o inductores de ovulación. Para fines de examen, sí se debe incluir en el manejo para todas las pacientes sin importar este antecedente. No, sí, el caso va a ser muy específico, ¿sí? O sea, si lo que quieren es que respondas progesterona, te van a dar el dato de que le tomaron una progesterona a la paciente y estaba abajo de 20 milimoles por litro. Entonces, si te mencionan eso, la respuesta va a ser que le tienes que dar progesterona. Difícilmente te van a poner un caso de amenaza de aborto y que la respuesta sea progesterona así porque sí. Sí les van a dar ese dato en el que sea una deficiencia de cuerpo lúteo o de progesterona.